Bien, en la sesión anterior habíamos mirado, enunciado y demostrado el teorema de la aplicación abierta, que nos decía que si E y F son espacios de Banach y T un operador de E en F que sea lineal, continuo y sobreyectivo, entonces resulta que T es una función abierta, es decir, que manda abiertos del espacio E en abiertos del espacio F. Recordemos que se hizo la demostración vía una consecuencia del teorema de Baire, básicamente. Un corolario de este teorema es lo que se conoce como el teorema de isomorfismo de Banach. Si tenemos dos espacios de Banach E y F y T un operador de E en F que sea lineal, continuo y biyectivo, entonces T resulta ser un isomorfismo. Es decir, que el operador inverso, que en este caso iría de F en E, también es lineal, continuo. Observemos las hipótesis sobre estos dos resultados, son básicamente lo mismo. En el teorema de la función inversa, el teorema de la aplicación abierta, perdón, solamente exigimos que el operador sea sobreyectivo. En el teorema de isomorfismo de Banach exigimos que además de sobreyectivo sea inyectivo para garantizar pues la existencia del operador inverso. Vamos a proporcionar o proporcionamos realmente dos demostraciones de este teorema del isomorfismo. Uno como más bien de carácter topológico, y para ello recordemos que si tenemos una función definida entre dos espacios topológicos, entonces esta función resulta ser continua en X si solamente si tiene la propiedad de reversar conjuntos abiertos de Y en conjuntos abiertos de X, como aparece aquí en la lámina. F es continua en X si solamente si para todo abierto de esta topología la imagen recíproca de este abierto resulta ser un abierto en la topología de X. Recordemos que en el álgebra lineal habíamos visto que si nosotros tenemos un operador T de E en F y que sea biyectivo, entonces si el operador T es lineal, el inverso existe y también es lineal. Lo que nos interesa en este momento es mostrar que este operador T a la menos 1, que va de F en E, es un operador acotado, es decir, continuo. Entonces lo vamos a hacer con ayuda de lo que hemos recordado aquí de la topología. Para ello, pues tendremos que ver que este operador tiene la facultad de reversar abiertos de E en abiertos de F. Entonces, si tomamos un abierto de E, lo llamamos A, entonces la imagen recíproca de este conjunto mediante este operador viene dado por esta forma, pero teniendo en cuenta que por hipótesis T es biyectivo, entonces estas dos expresiones resultan ser iguales. Y como por hipótesis el T es biyectivo, lineal y acotado, entonces aplicamos el teorema de la aplicación abierta al operador T y nos dice que como A era abierto en E, entonces T de A es abierto en F, que era básicamente lo que queríamos. Observemos que el A era un abierto cualquiera de este espacio y lo estamos reversando en abiertos del espacio F en este caso mediante la imagen recíproca del operador T a la menos 1. Otra demostración que pudiéramos proporcionar de este teorema de isomorfismo de Banach, un poco más enmarcado en el contexto de los espacios normados. Entonces, recordemos que por hipótesis, este operador T es un operador lineal de NF, continuo y biyectivo. Entonces, nos damos cuenta de que T cumple las hipótesis del teorema de la aplicación abierta. Recordemos que solamente nos pedía que fuera sobreyectiva. Por lo tanto, manda abiertos en abiertos. En particular, si representamos con B la bola con centro en cero y radio 1, la bola unitaria de E, entonces, al ser esta bola unitaria un conjunto abierto, T de B también resultará ser un abierto en el espacio F. Tenemos algo así como esta situación. Si consideramos esta bola abierta, unitaria con centro en cero en E, entonces la imagen de esa bola unitaria será ese conjunto abierto. Como la T por hipótesis es lineal, entonces claro que la imagen del 0 se va al 0, es decir que el 0 es un elemento de la imagen de T de B. Y como hemos dicho que T de B es abierto, entonces existirá por definición un R mayor que 0, tal que esta bola con centro en 0 y radio R queda contenida
en la imagen TDB. Si ahora tomamos un Y cualquiera, sí puede ser así, me interesa, un Y distinto de 0 en F, nos damos cuenta de que si multiplicamos este Y por esta cantidad, hacemos una dilatación de este vector que nos permite mostrar que este vector está en la bola con centro en 0 y radio F. En efecto, estimamos la norma de este vector. Por propiedades del escalar, este R medio es norma de Y, sale por la norma de Y, se cancelan las normas de Y, recordemos que Y es distinto de 0, nos queda R medio menor que R. Luego hemos multiplicado, digamos, ese vector por una constante que es R sobre 2 veces la norma de y hemos conseguido que este vectorcito aquí pertenezca a esta bola. Entonces, de esta manera, por definición de imagen, existe un elemento, aquí Z, en la bola con centro en 0 y radio 1, y tal que la imagen de ese Z sea precisamente este vector que tenemos metido aquí en esta bola. Desde acá podemos, digamos, despejar entre comillas este escalar R sobre 2Y, lo pasaríamos al otro lado aprovechando la linealidad de T. Esta expresión pues la podemos escribir de esta forma y por simplicidad llamemos este vector, denotémoslo con X, es decir, tenemos que T de X sería igual a Y, y como T es biyectiva, resulta que T a la menos 1 de Y es X. Pero observemos de esta relación 2, la norma de ese vector, pues tomando norma a ambos lados de esta igualdad, esto es un escalar, sale de la norma de Z, pero Z era un vector de norma menor que 1, entonces nos queda solamente esta expresión, así que la norma de X es menor que 2R por la norma de Y. Entonces podemos concluir fácilmente de 3 y de 4, observemos que la norma de X pues es la misma norma de T a la menos 1 de Y, y por 4, digamos, aquí sería por 3, aquí sería por 4. Entonces podemos concluir que la norma de T a la menos 1 de Y es menor o igual que esta constante, la norma de Y. Recordemos que esta deducción se hizo suponiendo que Y era distinto de 0 para que tuviera sentido estas divisiones por la norma de Y. Sin embargo, esta identidad que obtuvimos acá, norma de T a la menos 1 de Y, es menor o igual que esta constante por la norma de Y, es válido también si Y es igual a 0, porque en este caso habría que 0 sería menor o igual que 0, lo cual es verdadero. Entonces, finalmente lo que hemos logrado es que dado un Y, existe esta constante C, 2 sobre R, tal que se cumple esta desigualdad para todo elemento Y del espacio F, por lo tanto T a la menos 1 es acotado, y para operadores lineales recordemos que el ser acotado es equivalente a ser continuo. Entonces, de esta manera hemos proporcionado pues dos demostraciones del teorema de isomorfismo de Banach. A continuación, veamos otra consecuencia de ese teorema de la aplicación abierta. Corolario 2. Para este resultado vamos a suponer que E es un espacio vectorial y hemos definido dos normas. Digamos, vamos a tomar dos normas sobre ese espacio. Dos normas para las cuales ese espacio vectorial resulta ser un espacio de Banach. O sea, E con esa norma sub 1 y E con esa norma sub 2 son espacios de Banach. Entonces tomamos dos normas sobre este espacio vectorial que lo dotan de una estructura de espacio de Banach. Bien, si existe
digamos una constante positiva, tal que se cumple la siguiente desigualdad, que la norma de x sub 2 sea menor o igual que c veces la norma de x con respecto a la primera norma, y esto es válido para todo x del espacio. Entonces, a partir de esta información se concluye que esas dos normas son equivalentes. Bien. Es decir, lo que tendríamos que mostrar en otras palabras para establecer que son equivalentes, pues debemos mostrar, digamos, debemos ver que existe una constante, llamémosla D positiva, tal que una desigualdad de esta naturaleza se cumple intercambiando el papel del n, el 1 con el 2, es decir, tal que la norma de x con respecto que de veces de x sub 2. Bien, entonces para lograr este objetivo vamos a aplicar el corolario anterior, el teorema de isomorfismo de Banach. Observemos que esta desigualdad que tenemos aquí, lo que nos está diciendo es que, digamos, de esta desigualdad, 2 menor o igual que c veces la norma de x sub 1, sencillamente que si consideramos el operador identidad, que iría, digamos, del espacio E dotado con la norma sub 1, en el espacio E dotado con la norma sub 2, ese operador que I de x lo manda a x, es decir, el operador identidad. Entonces, esta expresión me está diciendo entonces que la norma pues como el operador identidad, este es x sub 2, o sea, me estaría diciendo que este operador pues es un operador acotado. Y como es el operador identidad, pues es lineal y obviamente es biyectivo. O sea que tenemos las hipótesis pues para el teorema del isomorfismo de Banach, un operador acotado, lineal y biyectivo. Entonces, por el teorema de isomorfismo de Banach, llamemos por el corolario 1, tendríamos que el operador inverso, que en este caso pues es el mismo operador identidad, que iría del espacio E con la norma sub 2 en el espacio E con la norma sub 1, este también resulta ser acotado. Por consiguiente, digamos, existe una constante D mayor que 0, tal que la norma, en este caso, digamos, de E a la menos 1 de x sub 1, es menor o igual que d veces la norma de x con respecto a esta norma. Pero como el inverso del operador identidad es el mismo, tenemos diciendo que es el mismo operador identidad, que era finalmente lo que queríamos establecer. Bueno, entonces ahora vamos a introducir otro teorema, pilar del análisis funcional, como es el teorema del gráfico cerrado. Para ello, pues vamos a recordar algunas cositas para tenerlas presentes. Primero, digamos que si tenemos una función cualquiera entre dos conjuntos x y y, en principio conjuntos sin ninguna estructura adicional, entonces a partir de tener una función definida de x en y, entonces el gráfico de f, gráfico de esa función f, se define, el gráfico de f, por definición, el conjunto de todas las parejas que están en el producto cartesiano de x y y, para el cual y es igual a f de x. Es decir, es el conjunto de parejas de la forma x f de x
con X perteneciente a X. Bien, ahora vamos a considerar algunas estructuras sobre los conjuntos X y dependiendo de las características de la función f vamos a poder afirmar algunas características, digamos, topológicas relacionadas con el gráfico de f. Para ser más precisos, recordemos el siguiente resultado. Vamos a considerar una función f definida entre dos espacios topológicos X una función continua Entonces, bajo esas hipótesis vamos a poder concluir que el gráfico de f es un conjunto cerrado en el espacio topológico X por Y, pues, dotado de la topología producto. Bueno, va a ser clara en la demostración que vamos a proporcionar a continuación de que este espacio de llegada del Y necesitamos, digamos, Hausdorff, que podemos separar puntos del espacio. Bien, como tenemos que probar que este conjunto es cerrado, entonces deberíamos ver, por ejemplo, que la adherencia de ese conjunto, o sea, la clausura de ese conjunto, está contenida en el gráfico de f. Bien, entonces vamos a razonar por contradicción. Vamos a suponer que existe, digamos, sea XY una pareja del producto cartesiano que no pertenezca al gráfico de f. Entonces, por definición de gráfico, entonces tendríamos que el y pues es diferente a f de x, o sea que en el espacio y, digamos, donde está llegando la función, tenemos entonces dos puntos, punto f de x, punto y, dos puntos distintos. Entonces, por hipótesis de Hausdorff, entonces existen vecindades, existen abiertos, llamémoslo B y W, abiertos de Y disyuntos, y tal, digamos, que f de x pertenezca a B y que y pertenezca a W. Entonces, acá existirá un abierto B y acá otro abierto disyuntos. Eso por primera medida. Segundo, como la función es continua en todo el espacio, en particular, digamos, es continua en X, al ser f continua en ese punto X, entonces por definición sabemos que si ya nos dieron, si tomamos esta vecindad abierta de f de x, entonces existe un abierto, llamémoslo U, un abierto, digamos, en el espacio de partida que contiene a x, claro, y tal que la imagen de ese abierto pues estaría contenida en B. Entonces, de esta manera podemos construir el siguiente abierto básico de la topología producto, es decir, U cruz B. Entonces, un abierto en el espacio, digamos, X por Y. Y lo que nosotros afirmamos aquí es que este abierto, un abierto que contiene el punto X, f de x, pues, importante esto. Y afirmamos entonces que este básico intersectado con el gráfico de f resulta ser vacío.
Claro, en efecto, vamos a establecer esta afirmación. Supongamos que existiera un elemento en esta intersección. Vamos a decir que sea Z un elemento que está en U intersectado con B, perdón, U cruz B intersectado con el gráfico de F. Es decir, que Z será, digamos, en principio una pareja de la forma X sub 0, Y sub 0, X sub 0 perteneciente a U, Y sub 0 perteneciente a F, y además Z perteneciente al gráfico de F. Entonces, por definición de gráfico, si el Z está en ese conjunto, entonces debe ocurrir que Y sub 0 es precisamente la imagen de X sub 0, y entonces de acá podríamos concluir primero que ese F de X sub 0 pues, pertenece a B, y acá, ¿dónde fue que acá? Y como X sub 0 está en F, y teniendo en cuenta esta entidad, también concluiríamos, aplicaría pues de que F, bueno, esto ya lo sabíamos, pues esto no nos aporta nada nuevo. F de X sub 0, estamos acá, pertenecería a W. Estaríamos, digamos, de acá y de acá, concluyendo que ese Y sub 0 pertenecería a B intersectado con W, lo cual contradice el hecho como fueron escogidas estas vecindades abiertas. Hemos separado estos dos puntos por estos conjuntos abiertos. De la intersección tenía que ser vacía. Aquí mostraríamos que este elemento pertenece a la intersección de estos dos conjuntos, lo cual es absurdo. Contradicción que proviene de suponer que en esta intersección hay algunos elementos. Por lo tanto, tendríamos que es válido que fue posible encontrar vecindades U y B del punto XY que no intersectan al gráfico. Es decir, de aquí pudiéramos concluir entonces que la parejita XY no pertenece al gráfico de F. Con lo cual pues queda establecido que la adherencia del gráfico debe estar contenido en el gráfico, y por definición entonces el gráfico es un conjunto cerrado. Bien, entonces digamos una versión bien topológica, que tenemos una función continua entre dos espacios topológicos, siendo el espacio de llegada un espacio Hausdorff, entonces el gráfico de esta función continua resulta ser cerrado en el espacio producto. Sin embargo, si nos ubicamos en el contexto de los espacios normados, se puede presentar una demostración de ese resultado, digamos también de la siguiente manera. Vamos a suponer que F, aquí, sean E y F espacios normados, y T de en F un operador lineal y acotado, es decir, un operador lineal continuo. Recordemos que en el contexto de los espacios de los operadores lineales, la continuidad es equivalente al acotamiento del operador. Entonces, bajo estas condiciones de ser el operador lineal y acotado, entonces el gráfico de esa función, que sabemos que el punto de los x t de x
es un conjunto cerrado en O cruz F. Bien, podemos dar la demostración, digamos, de la siguiente manera. Si definimos, vamos a definir una función auxiliar aquí, G, que va del producto cartesiano de esos dos espacios, digamos, en los reales positivos unidos con el 0, y es que a la pareja XY de acá vamos a asignarle por imagen la norma de Y menos T de X. Entonces, en primer lugar, observemos que como por hipótesis T es un operador continuo y la norma es una función continua, bueno, en este caso una función continua en F, pues, entonces G resultaría ser compuesta de funciones continuas, o sea que G es continuo, por un lado, y por otro lado observemos qué sería el gráfico de ese operador T, que dijimos es el conjunto de las parejitas X y Y, al que X pertenece a E y Y de la forma pues f de X. Entonces, de acuerdo a cómo está definida esta función G, es el conjunto de todas las parejas X y Y para los cuales esta expresión resulta ser 0. O sea, en otras palabras, el gráfico de ese operador T vendría dado por la imagen recíproca del 0. Y como el conjunto reducido al 0 es un conjunto cerrado de R y la G es continua, entonces su imagen recíproca resulta ser cerrada. Entonces G, el gráfico es N por F. Sin embargo, el recíproco al resultado que hemos establecido anteriormente en general es falso. Es decir, nosotros podemos tener funciones definidas entre dos espacios topológicos que resulten ser con gráfico cerrado, pero la función no ser continua. Pensemos en la siguiente situación. Consideremos la siguiente función f, definida por ejemplo el intervalo 0, 1 a r, definida mediante 1 sobre x, en el caso que x está en el intervalo 0, 1, x distinto de 0, y 0, por ejemplo, si x es igual a 0. Entonces, estamos diciendo como una función como de este estilo así, pues. Entonces uno lo que observa es que evidentemente el gráfico de f es un conjunto cerrado en R2, ¿sí? Porque uno puede ver que el complemento de este conjunto, digamos el gráfico de f, que sería el conjunto de los x1 sobre x con x perteneciente a, bueno, que esto es cierto, pues cerrado, unido con el punto 0, 0, es un conjunto cerrado, pero claramente la f no es continua. Sin embargo, en el contexto de los espacios de Banach, este resultado sí se va a tener. Entonces, digamos que el teorema al cual queríamos llegar a enunciar en la sesión de hoy nos dice que el teorema del gráfico cerrado, si digamos E y F son espacios de Banach y T de E en F un operador lineal para el cual el gráfico de T
es cerrado en el espacio producto cruz F, entonces de aquí podemos concluir que ese operador T es en efecto un operador continuo y por lo tanto acotado. Entonces, si el gráfico de este operador bajo estas circunstancias es un operador cerrado, entonces el operador va a resultar ser continuo. Esa afirmación pues la demostraremos en la próxima sesión.